Sin mayor preámbulo, ustedes estarán en conocimiento que la reforma fiscal ya fue aprobada, bueno, fue aprobada y por supuesto ya fue publicada. La publicación fue precisamente liberada el pasado 7 de noviembre a través del Diario Oficial de la Federación y ustedes recordarán que pues obviamente hay reforma fiscal, por supuesto, ley de ingresos de la Federación. Ley de ingresos sí o sí tiene que publicarse de manera anual, de otra manera no sería constitucional el cobro de los impuestos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la ley de ingresos de la Federación prevé precisamente los ingresos que pretende obtener el gobierno federal y las diferentes fuentes de obtención de estos recursos. Ahorita lo comentaremos brevemente ya directamente en la ley de ingresos de la Federación, pero esta ley de ingresos, recordarán que también es de vigencia anual, empieza el 1 de enero de cada año, en este caso será 2026, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, ¿correcto? Reformas al Código Fiscal de la Federación, también hay reformas relevantes, sobre todo tratando de hacer más álgido, más estricto el esquema de fiscalización respecto a lo que es el combate a aquellas operaciones que se facturan o que están amparadas en comprobantes que, pues obviamente no pueden soportar operaciones reales, actos jurídicos verdaderos, operaciones reales o actos jurídicos que sean existentes, que inclusive hay una reforma importantísima en los requisitos de los comprobantes fiscales y también se incorporan nuevos supuestos tanto a restricción temporal de certificados de sello digital, un nuevo supuesto precisamente derivado de ello para cancelar certificados de sello digital y también se amplían o se endurecen aquellas facultades de la autoridad, ya sea para suspender o cancelar de manera definitiva el RFC bajo ciertas premisas, ¿correcto? Y en materia de, bueno, derivado de reforma en materia de este nuevo requisito de los FDIs, también se incorpora un nuevo facultad que va a tener la autoridad fiscal precisamente para llevar a cabo revisiones específicas en materia de validar precisamente que los comprobantes fiscales reúnan este requisito de que sean reales las operaciones o bajo actos jurídicos verdaderos. ¿Ok? Y por último, respecto a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, también hay reformas importantes desde el punto de vista de recaudación. Si bien es cierto, ahorita que observemos el monto de los impuestos relativos al IEPS, que no es tan representativo en consideración con IVA y con ISR, observaremos que las cifras a nivel macroeconómico son muy elevadas y por supuesto va a tener impacto en los bolsillos de los consumidores, de aquellas personas que pues obviamente tengan el hábito de fumar, obviamente tomar refrescos o sabidas o bebidas saborizadas y por supuesto un impuesto que también generó algo de debate, un debate un poco ríspido en materia de los videojuegos que tienen contenido violento o contenido para adultos, ¿correcto? Pues bien, entonces, ¿hay aumento de impuestos? La respuesta es sí. Desde ley de ingresos también vamos a ver aumentos que se van a dar en tasas de recargos, por supuesto en tasas de retención de intereses. Y un tema que también, digamos que parecería que pasó de noche, o me acepten esa expresión, porque es cierto, no hay reforma en específico a la ley del impuesto a la renta ni a la ley del impuesto al valor agregado, pero a través de la Ley de Ingresos de la Federación se incorporaron dos artículos, dos fracciones de un artículo, si no me recuerdo es el 25, en el cual se le mete mano precisamente al régimen de tributación para plataformas tecnológicas, ¿correcto? Y recordarán que bajo el esquema que todavía está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, solamente son sujetos de retención las personas físicas que enajenan bienes, prestan servicios u otorgan uso o goce temporal a través de plataformas tecnológicas. Pues a través de la Ley de Ingresos de la Federación incorporan a las personas morales, las cuales ya a partir de enero de 2026 van a ser sujetas de retención de ISR, van a ser sujetas de retención de impuesto al valor agregado y también se hace un ajuste a la tasa de retención que aplica
para personas físicas que enajenen bienes, ¿correcto? Entonces, esto es un pequeño preámbulo de todo lo que vamos a ver y obviamente también los estímulos fiscales de algunos temas interesantes que observaremos durante el desarrollo de la intervención de un servidor, ¿correcto? Déjenme ver aquí más comentarios. Alberto Pacheco, bueno, dice, nos mandarán papeles de trabajo. Bueno, el material, yo supongo que se los van a compartir, no sé si por este chat o perdón, por plataforma, si tienen algún grupo o acceso a su plataforma. Pero bueno, lo que es el material del curso, sí, yo se lo mandé temprano a Jeff y Fac. Esperaría que se los estén mandando en el transcurso de la intervención de un servidor. Bien. Vamos a entrar de lleno, vamos a entrar en materia con la ley de ingresos de la Federación. Recuerden que este es un curso, si no mal recuerdo, está programado para 4 horas, entonces sí tenemos que meterle velocidad al asunto. Bien, de la ley de ingresos de la Federación que se modificó, hay temas interesantes. Observarán ustedes. El monto total anual que se tiene previsto respecto a captación de ingresos para dotar de recursos al Estado asciende a 10.193.000 pesos. O sea, es un dineral. Ahorita vamos a ver de manera comparativa con otros años y creo que va a quedar un poquito más claro, ¿correcto? Estos ingresos representan, bueno, de estos 10 billones, el 57.28 de estos ingresos provienen a través del pago de impuestos. Entonces, aquí se ve un mensaje muy interesante. Si de por sí en 2025 el tema de ponerle el pie al acelerador en la recaudación ha sido muy importante para la autoridad, para el gobierno federal, 2026, créanme que no va a ser la excepción, inclusive hasta me atrevería a aseverar que se va a volver todavía un poco más ríspido, se va a ver un poco más apremiante el tema de la recaudación por parte del fisco federal y por supuesto el caminito ya se lo sabe la autoridad fiscal. Obviamente, cartitas de invitación, correos electrónicos, no haces caso omiso, recurren a procedimientos de vigilancia profunda, haces caso omiso, pueden recurrir a restricción temporal de certificados de sello digital y bueno, pues obviamente medidas que tratan de orillar al contribuyente a que cumpla puntualmente con el pago de sus contribuciones, pero otro tema importante llamar la atención es, por supuesto, el porcentaje de ingresos que van a provenir de ingresos. Si ustedes observan con el transcurrir de los años, me voy a remontar a épocas de hace, pues, ¿qué les podría decir? Todavía hace 20 años hacia atrás. Ustedes recordarán que la renta petrolera era la principal fuente de recursos, era la administración de la abundancia, era precisamente el oro negro que le llamaban, en donde petróleo le dotaba muchísimos recursos al gobierno federal y hoy día ya esa ecuación se modificó. La principal fuente de recursos que tiene el gobierno federal es impuestos, la segunda serán financiamientos interno y externo, y la tercera fuente de recursos son obviamente ingresos de organismos públicos, ¿correcto? Y bueno, del total de estos 10.193.000.000, pues 5.84 billones corresponden precisamente al pago de impuestos. Ahorita vamos a ver un cuadro comparativo que les va a dar mejor claridad de este panorama. Bien. Se tiene previsto, derivado de esto, un incremento de recaudación que equivale a un 10.21% mayor respecto al año 2025, ¿correcto? En total serían 540.700 millones de pesos. Es un dineral, insisto, a lo mejor a nivel de porcentaje no se ve tan representativo, pero son cifras en millones de pesos. Son 540.700 millones de pesos que pretende obtener de manera adicional por concepto de impuestos en comparación con 2025, ¿correcto? Y algo de lo que se incorporó en la Ley de Ingresos de la Federación, por supuesto, ustedes observarán un nuevo estímulo fiscal, que es un programa de regularización fiscal para contribuyentes cuyo monto de ingresos no exceda de más de 300 millones de pesos. Esto sería una noticia favorable. No obstante lo anterior, ahorita que veamos las reglas del juego, observarán que también tiene algunos candados que aquellos contribuyentes que ya utilizaron el estímulo fiscal que estuvo previsto en la Ley de Ingresos de 2025 respecto a un programa de regularización fiscal muy similar,
pues ya no lo van a poder utilizar para 2025, bueno, en este caso 2026, ¿correcto? Lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, un decreto bueno, no decreto, un estímulo, un artículo que contempla un beneficio para aquellos contribuyentes que deseen hacer la repatriación de sus capitales. Les ofrecen una atractiva tasa de tributación que valdría la pena explorar y tal vez, obviamente, podría ser aplicado por muchos contribuyentes para traer recursos al país. Vamos a ver también las reglas de operación que por lo menos están en ley de ingresos. Faltaría observar reglas de carácter general. También se va a dotar un paquete de facilidades para aquellas personas, aquellos contribuyentes, personas físicas y morales, que participen en la organización de la Copa FIFA, de Copa Mundial de Fútbol 2026. ¿Qué beneficios? Todavía no se sabe. Esto se va a dar a conocer a través de reglas de carácter general y ahorita vamos a ver en qué puede consistir y sobre todo cómo van a administrar este tipo de facilidades, ¿correcto? ¿Quién va a tener derecho a ellas y quién? ¿Ok? Se incorpora un artículo también en la Ley de Ingresos de la Federación, en donde al sector financiero ya no le van a permitir hacer la deducción de las aportaciones que haga precisamente para reservas destinadas al FOBAPROA. Vamos a comentarlo brevemente en su momento cuando lleguemos a este apartado. Correcto, comentaba reforma que se le mete a través de Ley de Ingresos de la Federación al IVA y al ISR respecto a temas de plataformas tecnológicas, lo estaremos aseverando. Sistema financiero también lo están castigando porque le están planteando un nuevo esquema o requisito para deducción de cuentas incobrables y lo tratan de empalmar a lo que al día de hoy aplica cualquier contribuyente que no sea sistema financiero. Lo vamos a ver también en su momento. Un estímulo que consiste en obtener un beneficio respecto a la deducción de libros que han perdido su valor y antes de que sean destruidos se otorgan en donación. Esto también es novedoso para 2026. La retención de IVA sobre intereses para aquellas fintech que paguen, obviamente, rendimientos. Esto también es novedad para 2026 y la retención es fuerte. Estaríamos hablando de un 20% de retención. Ahorita vamos a ver también lo respectivo. Y pues nuevas tasas de recargos. Hay aumentos a tasas de recargos y con ello aquellos pagos extemporáneos de impuestos que hagamos a nivel mensual, por pagos obviamente extemporáneos o pagos diferidos o en parcialidades, también trae incremento y vamos a ver el efecto comparativo en un cuadrito muy sencillo que traigan en su material, ¿correcto? Y bueno, lo que quedó fuera. Ustedes recordarán que derivado del sismo ocurrido en 2017, a partir de 2018 se estuvo incorporando en la Ley de Ingresos de la Federación un estímulo que consistía en que si tú eres persona física y recibías algún apoyo de carácter monetario para reconstruir, para reparar vivienda que haya sido dañada por el sismo ocurrido en 2017, esos ingresos no se considerarían como ingresos acumulables, ¿correcto? Eso pues ya se deja de lado ya para 2026, ya no está aplicable para tener este beneficio fiscal, lo que se traduciría que hasta 2025 todavía tuvo vigencia este estímulo y ya para 2026 ya no fue publicado en el ley de ingresos y en consecuencia pues ya va a dejar de existir este estímulo fiscal, ¿correcto? Esta es también una película a nivel macro de lo que vamos a estar observando y ahorita vamos a ver los detalles. Bien, en primera instancia, los ingresos que ya contemplábamos aquí de los famosos 10 billones 143 y los 5,84 billones, pues aquí ya están un poquito ya más a nivel comparativo, pero creo que nos va a dar más luz este cuadrito que les estoy poniendo a continuación. ¿En qué consiste? Pues no es otra cosa más que un comparativo de la ley de ingresos de la Federación, obviamente ya aprobada, estas ya son cifras publicadas y también les podría decir que entre lo que propuso el Ejecutivo Federal en su paquete económico y lo aprobado por el Poder Legislativo, es decir, diputados y senadores, no le movieron absolutamente nada respecto a las cifras.
Sí le movieron en algunas correcciones o algunas adecuaciones que hicieron en algunas propuestas que hizo el Ejecutivo Federal. Lo voy a comentar muy brevemente, nada más para efectos de, ahora sí que cultura general. Pero en realidad estas mismas cifras que están en el paquete económico pasaron tal cual en la Cámara de Diputados, ¿correcto? Y aquí se puede ver las tres fuentes de financiamiento que tiene el gobierno federal. En primera instancia está los impuestos, por supuesto. En segunda instancia, aquí se ven, pues obviamente, los ingresos de organismos públicos. Y en tercera instancia están precisamente los ingresos derivados de financiamiento, ¿correcto? Son las tres fuentes de ingresos que obtiene el gobierno federal. Por supuesto, el tema que nos ocupa es impuestos, pero no perder de vista la relevancia que tiene la ley de ingresos, porque vuelvo a insistir, a través de la ley de ingresos es donde se presupuesta cuál es la cantidad de ingresos que pretende obtener el gobierno federal y sobre todo las fuentes de financiamiento. Y tienen que estar debidamente señaladas en la ley de ingresos para que sea constitucional el cobro de los tributos, ¿correcto? Y en este caso, pues ahorita vamos a ver el rubro que compete impuestos. Aquí están los 10 billones de pesos que comentábamos, los 10 billones 193 mil y los 5,84 millones de por concepto de impuestos. Si observaran el comparativo contra el ejercicio anterior, en donde hay un incremento de 891,600 millones de pesos adicionales de ingresos respecto al año anterior. El crecimiento en materia de ingresos, pues obviamente va a ser casi el 9,6% respecto a 2025. 2025 fue un crecimiento mucho menos de 2,60. Ahorita va a quedar más claro en otro cuadro comparativo donde tengo un histórico de las leyes de ingresos de años anteriores, por lo menos de los 5 años anteriores, donde se puede hacer estadística de cómo ha venido incrementando la necesidad de ingreso del gobierno federal. Y por supuesto, gobierno federal primero necesita presupuestar los ingresos que tiene, ya una vez que tiene los ingresos que pretende obtener, ya después diseña en el presupuesto de egresos cómo los va a gastar, ¿correcto? Entonces primero ves cuánto obtienes y después cómo lo vas a gastar, ¿ok? Pues bien, aquí está entonces el comparativo, esta es la ley de ingresos a nivel general. Aquí está exclusivamente hablando el tema de impuestos. Aquí ustedes pueden ver el comparativo exclusivamente impuestos a cargo de gobierno federal. Y se ven, pues obviamente la joya de la corona sigue siendo impuestos sobre la renta y ese le va a dotar la mayor cantidad de recursos respecto a tributos. 3,070,000 respecto a 2,000,000, 2,860,000, tiene 210,000 millones de incremento respecto al año anterior, que le representa el 7,36% de incremento. Insisto, dices, oye, es pequeñito el incremento, un 7,36, pero estamos hablando de 210,500 millones de pesos, es un dineral, ¿correcto? Impuesto al valor agregado, obviamente el segundo rubro en importancia, 1,800,000,000, perdón, 589,000 contra 1,463. Aquí le representa un 8,60 de incremento, ¿ok? Y en materia de IEPS, es el tercer rubro en importancia, son 761,000 millones contra 713,000. Eso es el 6,68 perdón, por ciento de incremento, ¿correcto? Entonces, aquí están los tres principales rubros a considerar en materia de recaudación, pero no son los únicos. Ahora bien, respecto a lo que vamos a ver más adelante y sobre todo, inclusive hasta sacaron notas periodísticas, la presidenta Sheinbaum en su mañanera también trató de argumentar y defender el tema relativo al alza de IEPS en refrescos que se acabó haciendo bolas y bueno, pues obviamente fue todo un trabalenguas que no salió bien librado de ello. Pero aquí se pueden ver claramente el efecto de estos impuestos y por supuesto el incremento en la recaudación. Tabacos labrados, hay un incremento importante respecto a tabacos que le representa casi el 18% de incremento. Son 9,466 millones de pesos, no es una cifra menor, claro, no pinta o no es representativa respecto a 540,000 millones,
pero vean a nivel recaudación de estos 5.838.000.000 respecto a impuesto o IEPS de tabaco son 62.000.000.000, que no es una cifra despreciable, ¿correcto? Juegos con apuestas y sorteos, también hay incremento en estas tasas y vean, somos un incremento del 35.63%, ¿correcto? Me voy a bebidas saborizadas. Las bebidas saborizadas tienen un incremento del 73.76%. También es un incremento porcentualmente, aquí sí es relevante y le va a representar casi 32.000.000.000 de pesos de incremento con bebidas saborizadas, los refrescos, ¿correcto? Y que bueno, pues no tiene marco de referencia porque nace por primera vez en 2026. Videojuegos con contenido violento, pues obviamente va a representar un 100% de incremento en impuestos y es 183 millones de pesos, ¿correcto? Que pues obviamente se ve muy pequeño respecto a los demás números, pero son 183 millones de pesos que pretende obtener derivado de la recaudación de este impuesto a este tipo de videojuegos, ¿correcto? Y bueno, ya lo demás son impuestos al comercio exterior, por supuesto, accesorios y otros impuestos. También observarán que aquí hay un incremento interesante. Esto tiene que ver precisamente con el efecto que se pretende obtener derivado del plan de regularización fiscal para contribuyentes deudores del fisco de 2024 hacia atrás. Lo vamos a comentar en unos instantes, ¿correcto? Muy bien. Ahora, esta es precisamente la estadística que les comentaba de las leyes de ingresos de años anteriores. Correcto, aquí pueden ver el ejercicio actual y los 5 ejercicios anteriores, contemplando 2025. ¿Ok? Notarán que en 2021 había un incremento del 3% respecto al año anterior, respecto a captación de ingresos. Aquí fue el 12, casi el 12.6%. Aquí subió el 17%, aquí fue el 9.23%, aquí bajó al 2.60%. Y ya en el segundo año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues ya aquí es el 9.6% de impuesto, de ingreso, y obviamente el histórico respecto a las leyes de ingresos de años anteriores. Por supuesto, en 2021, que era una necesidad de obtener recursos por 6.295.000, hoy día son 10.194.000, en donde se ve claramente el constante crecimiento en la necesidad de captación de recursos por parte del gobierno federal. ¿Correcto? Bien, vamos a ver otros apartados muy, muy breves en materia de ley de ingresos. Ley de ingresos, recuerden que no nada más contempla temas relativos a tributos, también contempla temas relativos a la administración pública federal respecto a cómo se van a administrar ciertos recursos, qué se va a hacer con los excedentes, obviamente el tema derivado del endeudamiento neto interno, externo de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Vamos a comentar temas interesantes. Deuda pública va a crecer, pues ustedes observarán si va a haber crecimiento de la deuda, aunque en otros años se decía que no se iba a endeudar al gobierno mexicano, que no iba a crecer la deuda, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen la realidad y estas no son cifras inventadas, son cifras extraídas de las leyes de ingresos de años anteriores y hoy día en la de 2026. Aquí, en materia del endeudamiento neto, puede ser de carácter interno y de carácter externo. Noten dos temas importantes a considerar. El endeudamiento neto interno va a estar fijado en pesos, ¿correcto? Y estas cifras son en millones de pesos. Y el endeudamiento neto externo va a estar en dólares, ¿correcto? Entonces, las cifras se varían mucho, pero obviamente la primera son pesos y la segunda son dólares. Entonces, 15.000.000.000 de dólares, pues es también un dineral, ¿correcto? Ahora, vean el comportamiento de la deuda de 2021-2026. 2021-2022 creció, 2023 también creció, 2024 también tuvo un crecimiento la deuda, 2025 tuvo una ligera disminución y para 2026 vuelve a aumentar. 1.780, bueno, 1.780.000 pesos de deuda, ¿correcto? Y en materia de deuda externa, aquí en 2022 disminuyó, 2023 hay un aumento en la deuda, aquí hay otro aumento relevante, aquí el brinco es bastante importante.
Aquí hubo una ligera disminución, pero de cualquier forma son 15.000 millones y aquí se mantiene estática. Aquí se mantuvo igual el tema de la deuda, ¿correcto? Este artículo prevé que estos son los techos de endeudamiento, es decir, son los montos máximos que se le autoriza al gobierno federal para endeudarse. Oye, ¿el gobierno federal se puede sobrepasar del endeudamiento neto interno? La respuesta es sí, pero lo que rebases de ese techo de endeudamiento lo tienes que compensar a la baja con el externo. Y es igual para el externo. Si el gobierno federal se endeuda más de 15.500 millones de dólares, el excedente lo tiene que compensar a la baja con el endeudamiento neto interno, ¿correcto? Entonces, ahí está el primer rubro en materia de deuda, en donde claramente se observa que sí hay crecimiento a nivel deuda, ¿correcto?